orgullosamente juchimanes. Bueno, cada año es un poquito difícil organizar este tipo de eventos por la situación que mencionaba la maestra Dora. Tenemos poca matrícula, hay pocos egresados, y de esos egresados muy pocos interesados en asistir y dejar su trabajo un día. Sin embargo, hacemos hasta lo imposible por llegar a ustedes y hacerles la invitación, y yo sé que ustedes hacen también lo posible por estar aquí, y nos ocupa la conferencia cada año que les vayamos a ofrecer. Ese es un problema grande, porque como somos pocos, juntamos varias licenciaturas y entonces necesitamos encontrar una plática que abarque a todas. Es muy difícil, pero este año, en la cuestión de mostrarles una experiencia laboral en el ámbito de las matemáticas en particular, haciéndose extensiva y muy extensiva, y casi abrazando a actuaría, donde ya también tenemos egresados. Nuestra primera generación está por aquí, nuestro brillante grupo de egresados de actuaría, completito, ese sí está aquí. A ver, jóvenes, párense para que todos los conozcan. Nuestros primeros egresados, que sí se merecen un fuerte aplauso. El grupo completo de actuaría, ellos están presentes con nosotros. Entonces vamos a impactar un poco en actuaría y también un poco en el área de computación por aquello de la programación en Python. Bueno, para ello encontramos un gran expositor. Él es maestro en ciencias, candidato a doctor en ciencias por parte del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas en la UNAM. Su formación inicial es licenciado en Matemáticas Aplicadas por parte del ITAM. En el ambiente laboral trabajó en el Banco de México. Actualmente, y esto es algo que nos llama la atención, es consultor de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Con ustedes, el maestro Ricardo Hoyos Argüelles. Buenos días, y antes que nada, pues agradecer la invitación al estar aquí con ustedes. Y un poquito la plática va encaminada a presentarles algo de lo que yo he trabajado desde el punto de vista combinado de la teoría, un poco de lo que me ha tocado hacer en los estudios de doctorado, y también un poco en aplicaciones, ¿no? Para tratar de hacer la relación entre cosas aplicadas y aplicaciones para que nosotros podamos incorporarnos, ¿no?, en el ambiente laboral. Esa sería un poco la idea de lo que vamos a ver en esta plática. Bueno, comenzando un poco con la parte medio teórica que más o menos me ha tocado desarrollar. Yo en el doctorado he trabajado un poco en una rama de la probabilidad que se llama procesos empíricos y dependencias de variables aleatorias, principalmente una teoría que se recibe el nombre de teoría de cópulas, que permite modelar dependencia entre diferentes fenómenos que se tiene. Esto ha tomado últimamente un poco de auge, sobre todo en la parte de finanzas, para modelar de manera conjunta variables financieras. Comenzando un poquito con la idea del trabajo, es la rama de los procesos empíricos. Es una rama de la probabilidad que, dentro de sus aplicaciones, lo que nos permite a nosotros es, si tenemos una muestra de datos, esa muestra de datos tratar de ver de dónde proviene. Lo que está como subyacente de teoría es que si nosotros tenemos observaciones de la realidad, construimos una distribución. Esa distribución recibe el nombre de distribución empírica, y lo que se trata de ver es si esta distribución empírica que nosotros estamos considerando se parece a una propuesta de distribución teórica, para poder, con base en eso, hacer inferencia estadística. Se define lo que es el proceso empírico, que más que nada es una diferencia justamente entre la distribución construida con nuestros datos y lo que sería la distribución teórica. Entonces, aquí empieza un poco detrás para justificar que nuestras inferencias que estamos haciendo sobre las observaciones son correctas. Aquí es donde entra un poco la teoría. Si nuestras condiciones son adecuadas y si se están cumpliendo los supuestos que estamos considerando, en principio nuestra diferencia, el comparativo entre la distribución que dan los datos y la distribución teórica,
se va a comportar como un proceso gaussiano. Entonces aquí empezamos a tener relación con la rama de las matemáticas, que son los procesos estocásticos y la teoría de probabilidad. Y sobre todo empezamos a utilizar de los resultados de probabilidad uno de los más importantes, que es el teorema central del límite, ya que con base en si tenemos bien nuestros supuestos, esa diferencia converge a una distribución normal. Entonces a partir de ahí ya podemos hacer inferencia estadística. Ahora, esta es nada más un pequeño recordatorio de lo que es el teorema central del límite, que básicamente es que si nosotros tenemos como hipótesis un promedio suma de variables aleatorias independientes con primeros momentos finitos, entonces podemos garantizar que hay convergencia a la distribución normal. Ahora, pero si nosotros a nuestras variables aleatorias, además de considerarlas como estáticas en el tiempo, incorporamos la variable tiempo, empezamos a considerar lo que es un proceso estocástico. Entonces también la teoría de procesos estocásticos, que nos ayuda a modelar una amplia gama de problemas de la realidad, tiene un resultado similar al teorema central del límite, que es el teorema de Donsker, a partir del cual nosotros podemos establecer convergencias con hipótesis también similares a las que se establecen en el teorema central del límite, pero incorporando el tiempo a una generalización, por así decirlo, de la distribución normal, que es nuestro proceso de Wiener o el movimiento browniano, que es un proceso estocástico específico. Muchísimas gracias. Gracias. Es un proceso estocástico en donde tenemos nuevamente la distribución normal, que es de las distribuciones más importantes que nosotros tenemos en probabilidad, y a partir de las cuales surgen varias aplicaciones que podemos dar en la parte financiera. Yo les quería platicar un poquito la experiencia que yo he tenido en el área de administración de riesgos, y ver cómo esta teoría de procesos empíricos, la teoría de cúpulas, y a ayudarnos un poquito de la parte de computación, nos permite resolver problemas que surgen en la parte de riesgos. ¿Qué son los riesgos financieros? Bueno, los riesgos financieros son un área de gran crecimiento últimamente, en donde se aplican muchas ramas de matemáticas, se aplican ramas de probabilidad, estadística, ecuaciones diferenciales, inclusive ramas de otras podría ser como de física. También muchos físicos son requeridos en esta parte de riesgos financieros por modelos que se tienen de las variables como si fueran partículas físicas. Dentro de los objetivos, ¿cuáles son los problemas que se abordan dentro de esta rama de administración de riesgos? Uno de ellos es hacer pronósticos de las variables financieras. Otro es diseñar estrategias de inversión, en donde interviene mucho la teoría de optimización. Y también una rama es la parte de regulación, que a lo mejor uno pensaría que la regulación pues tiene que ver más con aspectos legales y cosas de ese estilo, pero dentro de la regulación, para poder establecer una buena regulación, se requieren dar medidas que restrinjan lo que los bancos o las instituciones financieras pueden llegar a invertir del dinero que depositan las personas, porque si se pasan e invierten y pierden pues ese dinero que dejaron las personas, pues pueden generar crisis y cosas de ese estilo. Entonces, hacer un buen pronóstico de cuál es su pérdida potencial es una parte muy muy importante de las finanzas, en donde se aplican temas de matemáticas, de probabilidad, de actuaría, ¿sí? Entonces, les quería platicar un poco de alguna de las principales, de los problemas, de 3 problemas que se pueden modelar como desde el punto de vista de matemáticas, que tienen aplicación en finanzas. Un primer problema que tienen las instituciones financieras es, tienen una cartera de inversión. Esa cartera de inversión asumen que tiene una distribución. Por ejemplo, un supuesto que se utiliza mucho es que se tiene una distribución normal para modelar las pérdidas y las ganancias de la institución. En este caso vamos a considerar que las pérdidas de la cartera se multiplicaron por menos, están como del lado derecho, y entonces la regulación les va a pedir a las instituciones financieras que no se pasen de cierto umbral. Ese umbral es lo que se define como el VaR o valor en riesgo. Entonces hay diferentes metodologías para estimar ese valor en riesgo. Uno es con base en lo que se dio en el pasado, o sea, una simulación histórica, tratar de asumir que eso se va a dar en el futuro y establecer un límite del cual no se puede pasar. Sin embargo, una vez que este límite está establecido, la institución debe verificar que sí está bien calculado, ¿no? Es decir, que el dato que se está dando y que la regulación no le va a permitir a la institución financiera pasarse de ese umbral,
está bien fundamentado. Entonces aquí entra un poco la teoría de los procesos empíricos y la teoría de probabilidad. ¿Por qué? Porque a partir de observaciones de lo que se dio en el pasado o a partir de simulaciones se replican las pérdidas que puede tener la institución financiera. Entonces, con las técnicas de proceso empírico se puede justificar, por ejemplo, que esta expresión que está aquí, que básicamente es un cociente entre las pérdidas que en teoría deberían darse y las pérdidas que sí se dieron en la realidad o en la simulación, se puede justificar, por ejemplo, que converge a una distribución G cuadrada con un grado de libertad. Entonces, el fundamento teórico que nos permite justificar esto permite checar que nuestros datos sí ajustaron bien lo que nosotros estamos definiendo como VAR. Entonces ahí estamos combinando un poco la idea de un fundamento teórico de probabilidad con lo que en realidad está pasando en la práctica. Otro problema que se presenta mucho en el aspecto financiero es, como todos los cálculos que se realizan, ya sea de riesgo o del VAR, como hace un momento se comentó, se tienen su base en observaciones, pero las observaciones son limitadas. Entonces, en ocasiones, por ejemplo, nosotros tenemos aquí en azul lo que podemos construir con nuestros datos, pero en el VAR o el percentil a partir del cual nosotros ya no nos vamos a pasar está restringido. No podemos irnos a la derecha de manera indefinida porque nuestros datos están limitados solamente en esta región. Entonces, la regulación, por ejemplo, en el caso específico de las AFORES, que son reguladas por la CONSAR, les piden que sean más precisos que lo que permiten los datos para estimar cuál es la pérdida potencial que puede tener una institución. Como los datos ya no nos permiten hacer eso, necesitamos herramientas de probabilidad para poder ajustar lo que sería la cola de la distribución. Entonces, hay un resultado debido a Pickens de 1975 que pertenece a la rama de teoría de valores extremos, que lo que nos permite es garantizar que la cola de una distribución, bajo ciertas condiciones de regularidad, se va a comportar como una distribución Pareto generalizada, que es lo que tenemos aquí marcado en rojo. Entonces, de esa manera, si la regulación nos pide aumentar el VAR, el grado de confianza que tiene el VAR, pero los datos ya no lo permiten, la teoría nos va a permitir, mediante un ajuste de una distribución Pareto generalizada, aumentar nuestro nivel de confianza. Entonces también ahí la teoría de procesos empíricos entra en el juego, porque lo que permite hacer es justamente justificar que, dada observaciones, es decir, datos o cosas empíricas, nosotros podemos garantizar que la teoría nos indica que se parece a un modelo ya teórico. Entonces, esta es otra aplicación que tenemos respecto a los procesos empíricos. Un tercer problema que también puede abordarse desde el punto de vista de finanzas es: nosotros, o por ejemplo en Pemex, requieren ir modelando para poder hacer coberturas de los precios del petróleo, modelar el comportamiento que tiene el petróleo. Entonces, un modelo muy básico, que a partir del cual se pueden ir generando modelos un poquito más complicados, es considerar, por ejemplo, respecto a nuestras clases de finanzas, cuando calculamos el interés compuesto. Si nosotros podemos reinvertir nuestro dinero en periodos de tiempo cada vez más pequeñitos, entonces tenemos nuestra fórmula de interés compuesto, pero de manera continua. Esto nos da un crecimiento con base en la función exponencial de una variable económica. Sin embargo, si nosotros checamos un crecimiento real de una variable económica, por ejemplo, aquí tenemos un periodo de crecimiento del tipo de cambio del peso contra el dólar, observamos que no necesariamente es un comportamiento como el que nos da la función exponencial. Hay ciertos picos, ciertas subidas pequeñitas o ciertas caídas que representan un componente aleatorio. Entonces uno se preguntaría, bueno, pero ¿cómo puedo yo modelar ese componente aleatorio? Entonces, recordando un poquito nuestras primeras diapositivas, en donde el teorema de Donsker nos garantiza que la gran parte de los procesos, bajo ciertas condiciones de regularidad, se comportan como un proceso de Wiener o movimiento browniano, nosotros podemos incorporar lo que es una ecuación diferencial estocástica, que sería una parte, por así llamarlo, determinista, y una parte que involucra un cambio, pero con respecto a una parte aleatoria, que sería un cambio en nuestro proceso de Wiener o movimiento browniano. Y esta ecuación nos modelaría un gran número de procesos
con la base teórica de que el teorema de Donsky nos garantiza que los procesos convergen al proceso de Wiener. Por ejemplo, si en esta ecuación que tenemos aquí, en donde entra ya la rama de ecuaciones diferenciales y ecuaciones diferenciales estocásticas, nosotros eliminamos este sumando y nos quedamos solamente con esta expresión, nuestro comportamiento sería similar al que nos da una inversión a tiempo continuo. Pero incorporando el proceso estocástico o la parte aleatoria, nosotros tenemos un nuevo movimiento que es el movimiento browniano geométrico, que permite modelar también un gran número de variables económicas. Posteriormente se hacen correcciones, hay algunos métodos que reciben el nombre de regresión a la media para evitar que nuestro proceso se dispare ya sea hacia arriba o hacia abajo, pero lo importante es que la teoría subyacente de probabilidad nos permite a nosotros modelar con cuidado ciertos fenómenos de la realidad. ¿Sí? Otra parte que es importante, que ha tenido auge en la teoría de finanzas y en la teoría de probabilidad es la siguiente. La teoría de probabilidad ya está muy avanzada cuando nosotros tomamos como supuesto que lo que estamos modelando tiene el supuesto de independencia. Es decir, a lo mejor modelamos varios fenómenos, pero en el tiempo podemos decir que un fenómeno no tiene relación, es independiente con otro. Es un supuesto muy fuerte, pero muchos fenómenos en finanzas tienen ese supuesto y entonces posteriormente en la realidad no es del todo preciso. Entonces hay diferentes maneras en las que se trata de abordar el concepto de dependencia. Una de ellas es la teoría de cópulas. ¿Qué es la teoría de cópulas? Bueno, la teoría de cópulas es, déjenme ir un poquito más adelante, es generalizar, bueno, es como considerar las generalizaciones que hay de funciones de distribución de probabilidad, pero para el caso multivariado. Entonces, lo que nosotros tenemos es el siguiente problema. Queremos, dado un conjunto de datos que están representando diferentes variables, es decir, un problema n variado, lo que nosotros nos gustaría es como que aislar lo que es la dependencia o modelar la dependencia por separado de nuestras variables aleatorias. Déjenme irme unas láminas más adelante para ver un problema específico. Por ejemplo, aquí tenemos una muestra de datos. Entonces observamos que hay como cierta dependencia. Tenemos como concentrados en esta parte los datos y también los tenemos concentrados en esta parte. Lo que a nosotros nos gustaría es simplemente modelar esa dependencia, no tanto la distribución de cada uno de los datos que tenemos, sino la relación que hay de dependencia. Entonces, para este propósito surgió el teorema de Sklar. El teorema de Sklar, que sería como la parte que fundamenta el modelado de la dependencia desde el punto de vista de probabilidad, ¿qué nos indica? Que si nosotros tenemos una función de distribución conjunta h, que tenemos aquí, esta función de distribución conjunta puede descomponerse en lo que serían las funciones de distribución marginal, es decir, cada modelo lo consideramos por separado y en principio es un poco más sencillo modelar cada fenómeno por separado y extraemos lo que sería la dependencia, lo que va a estar dado como dependencia, que es una función que recibe el nombre de cópula. Este es el teorema más importante en la teoría de cópulas que nos permite descomponer un fenómeno multivariado en problemas univariados y posteriormente juntarlos con una función especial que recibe el nombre de cópula. ¿Qué aplicaciones tiene esto? Por ejemplo, en administración de riesgo, por un lado, ya sea por metodología o por como se ha dado en la historia, se modela lo que es el riesgo de mercado, es decir, las operaciones, las pérdidas que puede tener una institución por operaciones como son futuros o derivados o contratos que hagan de bonos con otra institución. Y por otro lado, se modela lo que es el riesgo de crédito, que es la pérdida que puede tener una institución, pero por el hecho de que otra institución no le pague o que una persona que contrae una deuda no se la cubre. Entonces, generalmente los métodos que permiten hacer esos cálculos son separados. Sin embargo, la institución, como es una sola, pues le gustaría saber cuál es su pérdida de manera conjunta. Entonces, la teoría de cópulas ha tenido un poco de auge para también poder modelar por separado fenómenos y unirlos. Entonces, es uno de los desarrollos que ha tenido aquí la teoría de cópulas. Pero en la práctica también, ¿qué problemas se presentan?
Por ejemplo, imaginen, vamos a suponer que nosotros solamente tenemos observaciones, como en este caso tenemos una muestra de tamaño 4 de un fenómeno bivariado. Y a nosotros lo que nos gustaría saber es, pues, de dónde proviene, qué distribución multivariada generó estos datos. Entonces, el procedimiento de cópulas lo que nos va a permitir hacer es conocer justamente de dónde provienen esos datos. Por ejemplo, si aquí nosotros consideramos los datos separados, el proceso consiste en primero transformarlos a la región 0,1, al cuadradito 0,1, y una vez que están ahí, hay una serie de teorías que nos permiten a nosotros garantizar si los datos provienen o no de determinada distribución. Estas últimas diapositivas lo que tratan de mostrar es un resumen de los resultados teóricos que permiten justificar a partir de datos a qué se parecen desde el punto de vista de su estructura de dependencia. Tenemos que, así de manera similar a cómo se define la distribución empírica, nosotros también podemos definir lo que es la cópula empírica, lo que nos va a permitir estudiar la diferencia que hay entre la dependencia que generan los datos con una dependencia teórica que nosotros estemos considerando. Generalmente la teoría ha ido avanzando. Todos estos resultados comenzaron con un artículo de De Huvels, más o menos por la década de los 70s, en donde empezó a estudiar la diferencia que hay entre lo que sería lo que me dan los datos con lo que me da con un modelo teórico. Posteriormente las técnicas fueron avanzando y se llega hasta el final con una rama un poco más moderna de probabilidad que nos permite a nosotros justificar varios de los modelos que se dan en observaciones de la realidad, que es el cálculo de Bode-Mises o método delta, a partir del cual nosotros podemos estudiar la diferencia entre lo que consideramos con nuestros datos y lo que nos indicaría la teoría. Ahora, todo esto es como desde el punto de vista teórico. Entonces, nosotros podríamos preguntarnos, bueno, pero eso ¿cómo lo implementamos? ¿No? Es decir, ya afuera, en el ámbito laboral, toda esta teoría que nos dan en clase o todo lo que a nosotros pues nos enseñan desde el punto de vista de teórico, ¿cómo puede ser implementado? Entonces, yo para finalizar les quería platicar un poco del lenguaje de programación Python. Python es un lenguaje de programación que de hecho fue creado por un matemático holandés. Entonces, una de las ventajas que tiene Python es, primero, que es gratuito. Otra de las ventajas que tiene es que ya ha tenido un montón de desarrollos y hay muchísimos paquetes o librerías que son totalmente gratuitos que nosotros podemos utilizar para implementarlos en nuestro trabajo. Porque parte de los problemas que surgen en finanzas, muchas veces tenemos el fundamento teórico que vemos aquí en clase, como un poquito lo que aquí pudimos comentar, ya sea de convergencia de procesos empíricos, que tienen una distribución normal, que queremos aumentar nuestro nivel de confianza. Pero para pasar de esa parte teórica a la parte práctica, el problema muchas veces se convierte en un problema de manejo de datos. Entonces, parte de lo que necesitamos es qué herramienta nos va a permitir a nosotros manejar los datos. Entonces, bueno, la computadora, que es una de las principales herramientas que tenemos, no solamente desde el punto de vista práctico, sino a veces como ramas de matemáticas, también nos ayuda a poder hacer simulaciones o poder ver qué es lo que está pasando en un fenómeno para nosotros poder dar un modelo. Entonces, yo les quería platicar de Python porque es uno de los lenguajes de programación de alto nivel que más auge ha tenido en las últimas épocas. Ahorita de los principales es Java. Java, por ejemplo, la mayoría de las aplicaciones que tenemos, ya sea en Windows o por ejemplo en los teléfonos inteligentes, no importa si es Android o cosas así, están programadas en Java, pero Python ha tenido un gran desarrollo y lo que permite a nosotros es, de manera libre, es software libre, poder nosotros hacer aplicaciones que permitan, con nuestro fundamento teórico, poder proporcionar algo a las personas y poder así tener oportunidades laborales. Aquí tuvimos un pequeño problema ahorita como de logística porque no pudimos poner la computadora por la entrada, que es otro tipo de la que tenemos ahí, pero les quería mostrar para finalizar algunas de las aplicaciones que me ha tocado desarrollar, en donde toda esta parte de la teoría la hacemos de manera práctica
con software para poder de esa manera dar un producto y poder tener oportunidades laborales. Entonces, si me permiten, igual me voy a acercar un poco aquí nada más para mostrarles en la computadora cómo Python nos puede permitir así, casi que lo que tengamos nosotros en mente y los modelos que tengamos en mente, poder hacer sistemas en donde se puedan aplicar y así poder ofrecer algo, ¿no? Ya desde el punto de vista laboral, ¿sí? Entonces, voy a finalizar nada más mostrándoles un poquito, acercándome para ver esas aplicaciones que se pueden desarrollar en Python. Una disculpa porque no pudimos ponerla como proyector, pero les quería mostrar por la entrada, que es de así, no tenemos HD. Sí, perfecto, muchísimas gracias. Entonces, nada más. Sí, un poquito del software que a mí me ha tocado desarrollar es para instituciones que requieren administrar el riesgo. Entonces, justamente todos estos resultados, algunos desde estadística descriptiva básica de lo que sería el VAR, hasta histogramas, hasta tener resultados un poquito más fuertes de convergencia. Sí. Que pensó que este era un micrófono para... Pero no. Ay, ojalá sí se pueda. Quería preguntar si me quería dar para conseguir su plata. Que tenga la pasión chiquita, es que pareciera de risa que solo tengan, o sea, que no estén con un convertidor ahí a la mano o algo así. Creo que